Buenas noches España, buenas tardes América. Hoy vamos a tener una nueva cita con nuestros fieles y locos de la historia que todos los viernes, y en este caso sábado, pues nos hemos reunido pues para desvelar y para eliminar las mentiras que se han vertido y que siguen virtiéndose sobre nuestra historia y para dar a conocer hechos tan gloriosos y tan importantes y tan valiosos para nuestra conciencia, que son hechos como el de esta noche. Esta noche tenemos un hecho fundamental, un hecho muy valeroso en el castillo de San Telmo, en Malta. Vamos a ver cómo un puñado de españoles, un puñado de locos, defendieron la civilización occidental en el Mediterráneo y pusieron freno a esa expansión que desde 1453 el Islam pues fue poco a poco pues amenazando los cimientos y las bases de la Europa cristiana. Y para ello vamos a tener esta noche a don Hugo Álvaro Cañete, gran experto y gran conocedor y escritor precisamente de estos hechos tan fundamentales y tan valiosos para nuestra historia. Pues muchas gracias, Alfonso. Buenas noches a todos. Veo por ahí algunas caras conocidas. En primer lugar, me gustaría agradecer a los miembros de la asociación y del grupo de Facebook por haberme invitado. Yo estoy encantado de estar aquí esta noche. Están haciendo una gran labor por lo poco que he podido hablar con ellos. Ayer me dejaron bastante atónito y yo los animo a seguir en la lucha con esa energía que están demostrando. Si queréis, empezamos ya. Podemos hacer si acaso, una pequeña introducción a qué es Malta y por qué van allí, por qué va allí la Armada y el Ejército otomano. Recordemos que en Malta estaban los caballeros de la Orden de San Juan o del Hospital, que habían sido expulsados de Jerusalén siglos A y que se habían refugiado en Rodas, y con el devenir de la expansión turca a partir de 1453 con la pérdida y la caída de Constantinopla y la caída de Bizancio, pues va a haber un periodo de expansión en el que en 1522 van a ser expulsados también de Rodas, que es donde estaban. Van a tirarse como 7 años deambulando por ahí porque no tenían un sitio donde establecerse, hasta que en 1530 Carlos V les cede la isla de Malta y Trípoli, que por ese tiempo también era una plaza de la monarquía, y desde ahí van a desplegar una amplia actividad corsaria en todo el Mediterráneo oriental. Desde ese tiempo también tenemos que ver que en la dinámica geoestratégica de las guerras con el turco, tanto en el Mediterráneo como en Europa, pues se van a producir distintos enfrentamientos y distintos vaivenes en ese intento de expandir la hegemonía, y como consecuencia de ello pues tenemos, por ejemplo, una primera liga en 1538 en la que Carlos V intenta hacer una maniobra de diversión en el sur porque los turcos estaban en Viena, y eso va a continuar año tras año. Se iban a ir armando sucesivamente escuadras y armadas que se enfrentaban a la otomana. Y, por ejemplo, en 1551 el propio corsario Dragut, que era lugarteniente de Barbarroja, va a conquistar Malta, la isla de Malta, y la va a saquear. Habría que esperar luego ya unos 10 años para que el sultán Solimán, ya muy mayor, pues viera otra posibilidad de hacer un expansionismo hacia el oeste, ahora que el imperio safávida lo había dejado en paz en las fronteras del este. Eso, sumado al desastre de los Guelbes, o de la isla de Yerba, como se le conoce también, que tiene lugar en 1563, creo recordar, pues va a impulsar al sultán a recuperar esa vieja idea de expansionarse hacia Occidente. La isla de Malta tiene una gran importancia estratégica, y eso pues se ve incluso hasta en la Segunda Guerra Mundial. Todo el objetivo que tiene el sultán es tomar Malta precisamente como una cabeza de puente o como un trampolín para en años sucesivos saltar a Sicilia y de Sicilia a la península italiana. Y claro, eso principalmente en el papado como cabeza de la cristiandad, pero también en todos los estados italianos, en la corona española, que ya bastantes guerras tenía y preocupaciones en América,
como para tener un enemigo en la despensa, pues eso va a causar preocupación. Si pasamos ya a lo que es el comienzo de la campaña, la Armada se apresta, el ejército se reúne a lo largo del mes de marzo de 1565 y van a ir llegando poco a poco espías, informaciones de espías en las que el virrey de Sicilia, don García de Toledo, va a ir teniendo cumplida información de cómo se va desarrollando toda esta, pues todo este mecanismo de ponerse en marcha. De hecho, el 9 de abril de 1565 se va a zarpar con una escuadra de 30 galeras y 3.000 soldados, se va a dirigir a Malta, se va a dirigir también a La Goleta, que también pensaban que podría ser un objetivo del sultán, y en Malta se va a detener día y medio, donde va a estar hablando con el gran maestre de la orden, que es Jean Parisot de la Valette, que es un grandísimo hombre. Y bueno, pues va a aprovechar también para ver cómo está el estado de las fortificaciones, puesto que llevaban poco tiempo allí. Y aparte de la fortaleza de San Ángel y en las fortificaciones del Burgo, poco más había hecho. El fuerte de San Telmo estaba hecho, pero todavía le faltaban tenía algunas deficiencias y necesitaba que se construyesen algunos elementos defensivos. Don García le ofrece a La Valette que si quiere que le deje tropas por si se presentase la Armada otomana en cualquier momento, pero el maestre declina la oferta y él prefiere que en el momento en que la necesite le mande 1.000 hombres que necesitaba. Entre los consejos que le da don García, por si los otomanos apareciesen antes de que él pudiese enviar el refuerzo, era que no cayera en la tentación de escaramuzar con las tropas otomanas, porque tendría muy poco hombre y sería una tontería gastarlo en este tipo de escaramuzas que se solían tener en la época. El 10 de mayo va a seguir esta dinámica de reforzar la antemuralla de Sicilia, que como podríamos llamarla, y el 10 de mayo recala en Malta con 2 galeras don Juan de Cardona, que era el capitán general de la escuadra de galeras de Sicilia, y le va a dejar otra vez al gran maestre como refuerzo una compañía de españoles del Tercio Viejo de Sicilia, que era la compañía del capitán Andrés Miranda. Lo que pasa es que no venía el capitán, venía a las órdenes de su alférez, que es Gonzalo Medrano, y que ya veremos que se va a distinguir muchísimo en San Telmo. De hecho, don García, en una carta a Felipe II, contándole que ha dejado esa compañía en Malta, pues le dice que le ha mandado al maestre la mejor compañía del Tercio Viejo, o sea que no iba a cualquier cosa. Pero además, el día 13 de mayo, 3 días después, pues va a llegar también la compañía de españoles del capitán Juan de la Cerda, también del Tercio de Sicilia, que el gran maestre de la Valette va a pasar de inmediato al fuerte de San Telmo, donde se estaban llevando a cabo las obras de un rebellín, que ahora cuando hable un poco del fuerte, pues explico en qué consistía. La Valette tenía en total, en el momento de la llegada de la Armada Otomana, unos 6.100 hombres, entre soldados españoles, caballeros, soldados de la orden, voluntarios, aventureros, galeotes liberados y un contingente reclutado a la carrera de 3.000 malteses que, bueno, no eran realmente soldados, pero sí que podían servir como tropas auxiliares y que, de hecho, como nadadores, pues van a hacer una gran labor de mensajería entre las distintas fuerzas asediadas en los distintos bastiones durante el asedio. Ahora mismo se está viendo el mapa, ¿no? ¿Lo puedo comentar? Sí, perfectamente. Vale, pues aquí pueden ver, está en la boca del gran puerto de Malta, están las fortalezas, están puestas con banderitas de la Orden de Malta y entonces pueden ver la fortaleza que hay más abajo, que es la de San Miguel. Esa está en la península que se llama de Senglea y lo único que había hecho era la fortificación de San Miguel en el frente. Lo demás se estaba fortificando a toda prisa. Justo encima está la península del Burgo, el Burgo es el pueblo original, que en su punta tiene un islote donde se erigía la fortaleza de San Ángel, que es el verdadero bastión de los caballeros. Ese es su cuartel general, ahí es donde ellos estaban. Y luego enfrente, en esa lengua de tierra que sale hacia el mar, que se llama la península del Monte de Céberras, que da justo a la boca del gran puerto, en la punta está el fuerte de San Telmo. Ahí se puede ver
A la derecha, a la izquierda hay otra bahía, otro seno, que se llama Marsa Musceto, que luego lo veremos a continuación porque tiene una gran importancia en el asedio de San Telmo, porque el almirante otomano quería resguardar ahí su flota de galeras para que no estuviera a merced pues del mal tiempo y no arriesgar la flota como se verá. Bueno, pues entonces seguimos, ya un poco hemos visto cómo es Malta. La Armada Otomana estaba compuesta por 130 galeras, 30 galeotas, 9 maonas, 10 naves gruesas y 50 embarcaciones más pequeñas. La gente de guerra que traían realmente no se sabe a ciencia cierta, pero debió rondar los 30.000 hombres, de los que 6.000 eran genízaros, que era el cuerpo de élite del sultán. Los genízaros era una unidad militar que se creaba a partir de niños que se hacían prisioneros en las guerras y que se criaban al amparo del sultán y eran desde muy pequeños entrenados como soldados, y eran unos grandes soldados muy temidos por los soldados cristianos. Y además pues iban también otras sectas como los derviches, los ayalás, que también lo llaman los españoles en las crónicas matasietes, porque era una secta juramentada en que antes de retirarse debían dar muerte a 7 cristianos en el combate. Y luego ya de otro tipo de gente, digamos, más chusma, que llamaban chacales y que, bueno, no eran soldados como tal, pero que también luchaban. Los generales del ejército otomano van a ser Mustafa, que es el general de tierra, y Piali, que va a ser el almirante de la mar. Y bueno, esto realmente no lo sabían ninguno de los dos, porque es a la vista de las costas de Malta cuando abren las órdenes del sultán y cuando leen que los objetivos son, en primer lugar, Malta. Si diera tiempo a conquistar Malta, se pasaría a la goleta, y si diera tiempo a conquistar la goleta, la armada debía pasar el invierno en la isla de Cerdeña, porque allí había una rebelión en marcha contra la corona española y contra Génova, porque era territorio genovés y estaba allí el tercio de Cerdeña precisamente intentando sofocar la rebelión. Pero el problema más importante es que se produce una bicefalia, y eso es algo que Piali no se lo esperaba y no se lo va a perdonar a Mustafa, que esperase a estar a la vista de las costas de Malta para decírselo. Pero bueno, eran órdenes del sultán, tenía que abrirla justo ahí. Pero esto va a dar lugar, esta bicefalia va a dar lugar a una serie de problemas en el mando que va a ser nefasta para soldados otomanos, pero a lo largo de todo el asedio. Así que, bueno, esta armada el viernes 18 de mayo va a ser avistada desde la isla al amanecer por los vigías de todos los elementos de vigilancia, desde San Telmo, desde San Ángel, etcétera. Y entonces van a disparar los cañones de la alarma para que toda la isla se apreste. Y entonces los campesinos comenzaron a reunir a los animales, a trasladar las cosechas a las ciudades amuralladas, como pueden ser el Burgos, San Miguel, o la capital de Malta, que estaba en el interior, que era la ciudad de Medina, que también estaba amurallada y abaluartada. Los turcos van a gobernar hacia el sur de la isla, donde hay un gran fondeadero, aunque está muy abierto, por eso a Piali no le gusta, que se llama Marsa Siroco, y ahí van a comenzar a desembarcar las tropas y van a caminar hacia el norte hasta establecerse en un lugar que se llama La Marsa, que es un llano que hay a nivel del mar y que está a unos 5 kilómetros del Burgo, justo en la base de la península de Céberras, que es donde al final está San Telmo. El lunes 21 de mayo se produce una primera gran escaramuza ante los muros del Burgo, que dura 5 horas, o sea, este es el caso que le hizo la Valeta a don García, y que va a servir para que los generales otomanos desde la altura de Santa Catalina pues, puedan hacer una inspección de todas las fortificaciones, tanto de San Miguel como del Burgo, y en función de lo que viesen y de la reacción que tuviesen y de la artillería que se desplegase, decidir cuál iba a ser el plan de acción respecto al comienzo del asedio. El alférez Gonzalo Medrano, el que era de la compañía de Andrés Miranda, se va a desempeñar muy bien en esta primera escaramuza, y el gran maestre, que lo está mirando desde la muralla, desde los bastiones de Provenza, que eran los centrales del Burgo, se va a quedar muy encantado con este hombre, y ante la ausencia de Andrés de Miranda, como el maestre de campo era capitán general de la isla de Malta,
pues tenía facultades para darle la patente de capitán, de hecho se la otorga y le da la compañía. Bueno, terminadas estas escaramuzas, los generales forman consejo, los generales otomanos, y entonces habla primero Mustafa y él dice que lo que habría que hacer en primer lugar es ocupar todo el norte de la isla y la isla pequeña de Gozo, que está al norte, tomar Medina, que es la capital que está en el interior, y luego ya sitiar el Burgo y San Miguel, que el fuerte de San Telmo en la punta de la península del Monte Céveras era irrelevante y que podía ser ignorado, y que la Armada, mientras tanto, pues que podía bloquear la boca del gran puerto y desplegarse al norte de la isla para poder controlar que no viniesen refuerzos de Sicilia y de ese modo pues también evitar que hubiese una comunicación con el virrey de Sicilia. Es decir, con todo el norte de la isla conquistado no podría haber correos, que luego veremos que saldrán constantemente y que se embarcaban en el norte y atravesaban ese pequeño estrecho que los separa del Cabo Passaro y iban a Sicilia. Bueno, este es el plan de Mustafa. Al almirante Piali obviamente no le gusta. No le gusta primero porque estaba cabreado por este sistema de bicefalia que había introducido el sultán, y segundo porque como él es el responsable de la armada, obviamente no quiere ponerla en riesgo. Y entonces Piali dice que sí, que todo eso está muy bien, pero que él necesita un fondeadero seguro para la armada. Claro, ese fondeadero seguro es el que hemos hablado antes de Marsamusetto, que está a la izquierda de la lengua de tierra donde está San Telmo. Entonces, entrar ahí con la galera implica, obviamente, tomar San Telmo. Ellos lo van a consultar con los ingenieros y, al parecer, según los espías otomanos, pues San Telmo presenta muchas debilidades y los ingenieros de Mustafa pues van a sugerir que caería en pocos días, que tampoco, que sería un mero trámite y que así pues podrían seguir con la dinámica del asedio. De hecho, el único cambio importante, a diferencia de Roda de 43 años antes, es que el Monte Céveras es de piedra dura, es roca viva, con lo cual no van a poder valerse de las minas y van a tener que utilizar la artillería. Así que desembarcan rápidamente los cañones, traían artillería gruesa, traían, por ejemplo, 2 cañones de 60 libras, 10 de 80 y un enorme basilisco de 160 libras, que todavía se conserva hoy en día en Malta, que había estado en el sitio de Constantinopla y que había estado también en el sitio de Castelnuovo. O sea que veamos la historia que tenía el basilisco. Así que con esto podemos pasar a describir el fuerte. Sí. Bueno, voy hablando. El fuerte de San Telmo era una fortaleza baluartada con 4 espolones o puntas en forma de estrella y un frente partido, o sea, el frente, la parte que da Céveras, partido en forma bastionada, en dirección al mar, porque era un fuerte cuya misión era guardar la boca del puerto. Pues enfrente del mar tiene un caballero, que verán en la parte que pega al mar, donde está la bandera. Eso es un caballero para montar la artillería, donde se debería poner toda para guardar precisamente la boca del puerto. Este caballero va a estar separado por un foso que va a ser muy importante en el asedio, y a través de ese foso se pasaba por un puente levadizo al interior del fuerte. También tiene un pequeño rebellín que se verá a la izquierda, se ve ahí un pequeño rebellín, que ese es el que estaban construyendo a toda prisa tanto los primeros miembros de la guarnición como la compañía de Juan de la Cerda cuando es mandada a mediados de mayo a San Telmo, y ese rebellín no estaba acabado. Esa zona del fuerte era muy débil, porque este fuerte, entre otras cosas, al ser una fortaleza de mar, no tenía traveses. Sí, los traveses son estos bastiones triangulares que se ponen enfrentados y que de esa forma, desde los lados, se pueden mezclar campos de fuego que saturen el terreno y puedan frustrar los ataques. Al tenerlo en ángulo, realmente tendría que girarse mucho el infante, el defensor desde arriba, para poder hacer una cortina de fuego en condiciones. Y eso va a favorecer mucho a los turcos en los ataques. Con lo cual, en esa punta que era donde más débil era el fuerte, pues se intenta hacer un rebellín a toda prisa y no va a ser terminado. Al final tienen en la parte de abajo, en la parte que se ve de abajo, ahí justo, tienen que terminar de reforzarlo con tablones, con barriles llenos de arena,
porque no había dado tiempo todavía a hacer el muro. El 22 de mayo, 2 cristianos renegados desertan de los otomanos e informan a La Valette de que primero van a por San Telmo, o sea que ya La Valette sabe a qué atenerse. Luigi Broglia, que era un anciano italiano que era el comandante de San Telmo, es informado de ello y además le envía de refuerzo a 400 hombres de la compañía del coronel Mas, que era su apodo, era un caballero francés, y manda también 64 caballeros y 60 galeotes cristianos liberados. Lo cierto es que a La Valette la había venido Dios a ver, porque les dijo que San Telmo era la llave de Malta. Ahora que habían picado los otomanos en centrarse en San Telmo, tenían que hacer que San Telmo durase lo máximo posible para que eso diese tiempo a que llegase el refuerzo que le había prometido don García desde Sicilia. O sea que tenían un as en la manga y tenían que aprovecharlo de cualquier modo. Al día siguiente, el 23 de mayo, llega de reconocer las costas de Berbería en su galera el caballero Saint-Aubin, que es también francés. Y aquí pasa una cosa también muy curiosa que va a incidir mucho en la moral de tanto de los de dentro como de los otomanos, porque él venía con su galera y pese a darse cuenta de que los otomanos ya estaban sobre Malta y de que le estaban cerrando la boca del gran puerto, él insiste en seguir intentando entrar. Ya llega un momento en que Piali destaca 6 galeras para que lo persigan y entonces cuando pone rumbo al norte hacia Sicilia, lo van siguiendo las galeras, él va rumbo norte hacia Sicilia, las galeras se van quedando atrás, las otomanas, y al final cuando solo queda una, este hombre se dio la vuelta como para enfrentarse a ella y todo esto pasando enfrente de San Telmo. Claro, ¿qué hizo la galera otomana? Pues en vez de presentarle combate, lo que hizo fue darse la vuelta y huir también. Claro, cuando el Herráez de esta galera llegó a tierra, Piali pues le escupió a la cara y lo detuvo y lo metió preso. Pero claro, esto fue un gran golpe de moral para los soldados dentro de San Telmo y fue también un masazo para los otomanos que habían tenido un estreno pues realmente un poco de aquella manera. El 24 de mayo, Mustafa empieza o sea, ya se han puesto todas las baterías sobre el monte Céberras y entonces se empieza a batir el fuerte. Y además se colocan arcabuceros de élite a 160 metros de la muralla, que son genízaros y que son muy buenos, de lo mejor. O sea, no había mejores arcabuces ni siquiera en Occidente. Esta unidad de arcabuceros va a perecer entera durante todo el sitio de Malta y eso ayudó bastante también en la batalla de Lepanto a que no hubiese arcabuceros de élite y la mayoría de la infantería estuviera compuesta o estuviera armada con arcos y flechas y ballestas. Bueno, pues don García le manda un correo a La Valette y le dice este día 24 de mayo que le va a enviar un socorro en 15 días, que antes no puede, pero que resista todo lo posible San Telmo 15 días. Esa misma noche el capitán de la Cerda, visto que por la mañana Saint-Aubin ya le ha dado un escarmiento a los otomanos, pues sale de noche y da una encamisada a las trincheras que se estaban excavando en la Piedra Viva, hace todo el daño que puede y se vuelve a meter otra vez dentro fuerte. Y el sábado 26 ya formalmente comienza el sitio. Los turcos siguen excavando esas trincheras de aproximación, el monte de Céberras abajo hasta llegar a los muros de San Telmo. Y claro, el trabajo es agotador, están trabajando bajo el fuego que le ofrece San Telmo y además el sol es abrasador porque estamos hablando del 26 de mayo en Malta. Y estos obreros pues siguen trabajando e incluso usan de parapeto los propios cadáveres que van cayendo y van siguiendo avanzando progresivamente en busca de la escarpa del foso. Aquí ya empieza a pasar una cosa importante además de cara a la historiografía. Luigi Broglia, el comandante, al ver ya que esto va en serio y que se les están echando encima, pues Broglia va a mandar esa noche al Burgo, porque entre el Burgo y San Telmo, que tenía un embarcadero por el lado de la derecha, ahí va a haber un trasiego de barcas continuo de noche. Se van a llevar provisiones y refuerzos, se van a evacuar a los heridos, van y vienen los mensajeros. Y entonces Broglia va a mandar al capitán de la Cerda esa noche al Burgo para que explique al maestre y al Sacro Consiglio, que es el consejo de La Valette, pues las dificultades que se están presentando en la defensa y a pedir refuerzos. Así que una vez ante el Gran Maestre y el Sacro Consiglio, pues el de la Cerda empieza a exponer la situación, dice que mientras tuviese hombres para servir
Los cañones, pues que sí, que obviamente iban a seguir defendiendo el fuerte, pero claro, la diplomacia se ve que no era lo suyo, quizá pecó de franqueza y entonces pues empezó a hablarme de la cuenta y dijo que las murallas se estaban deshaciendo, que los caballeros y los soldados estaban agotados, que no había esperanza contra el inmenso poder que estaban desplegando los turcos en el monte Céberras. Incluso llega a utilizar una metáfora en la que compara a San Telmo con un hombre enfermo y desahuciado que está ya al final de su fuerza y termina añadiendo que no duraría más de 7 días. Claro, se había pasado 3 pueblos. Una cosa es informar de lo que pasa y otra cosa es crear inquietud delante del gran maestre y delante de las grandes cruces del gran concilio, ¿no? Eso no tuvo el tacto suficiente como para ver que además de la información había mucho más en juego. Así que, bueno, los grandes cruces se quedan espantados y la Valais simplemente pues, se levanta y dice, bueno, yo espero que tú cumplas con tu deber, que yo te iré mandando refuerzos si hace falta y si en caso de que sea necesario, hasta yo mismo iré a defenderla. Claro, esto era de cara a la galería. La Valais sabía perfectamente que la Cerda estaba diciendo la verdad y, de hecho, así se lo confiesa a don García en una carta. Le dice, a vuestra excelencia, no quiero dejar de decirle lo que me han referido de aquella fortaleza. Y es en suma que la doy muy presto por perdida, si Dios no pone en ella su santa mano. O sea, que era verdad, lo que pasa es que las formas no habían sido. Bueno, pues este incidente del capitán de la Cerda va a dar lugar a una de las grandes distorsiones de este acontecimiento en la historiografía, porque la historiografía, sobre todo la anglosajona, esto es un sitio exclusivamente de caballeros. Aquí solamente hay caballeros, ni rastros de nadie más. Entonces, para ello, vamos a ver la crónica de la Orden de Malta que se escribió en 1726 por un francés, también miembro de la Orden, que se llamaba René Daubert de Bertot, que de principio a fin destila animadversión y desprecio hacia todo lo español y que de hecho es una de las principales fuentes para toda la historiografía de la orden en lengua inglesa desde su traducción en 1728. Y respecto de este episodio, del capitán de la Cerda dice Bertot en su crónica. Dice, el gobernador Luigi Broglia envió al caballero de la Cerda a solicitar refuerzos al gran maestre y con el objeto de conseguirlo, este caballero, cuyo miedo lo hizo elocuente, exageró en gran medida el peligro en que se hallaba el fuerte. O sea, en primer lugar, tacha al español de cobarde. No es que la situación fuera desesperada, sino que el español es un cobarde y por eso ha hablado demasiado. No es que San Telmo estuviese en una situación desesperada y Juan de la Cerda no supiese medir sus palabras en público, es que tenía miedo y ese miedo pues lo hizo hablar demasiado, exagerando la amenaza. Pero es que en segundo lugar le quita la condición de capitán de una compañía de infantería española, porque lo convierte en el original en inglés en un caballero de la orden. De hecho, en el mismo párrafo alude en 2 ocasiones a eso con 2 palabras distintas, que es chevalier y knight, lo que oculta también, obviamente, que si no hay un capitán español, es obvio que tampoco había soldados españoles, ¿no? No hace falta decirlo, pero se sobreentiende, cuando había 400. Bueno, este episodio no aparece en las crónicas canónicas de la Orden, ni en Giacomo Bosio, que es el principal, ni en Juan Agustín de Funes, que son las 2 escritas en el siglo XVII. He buscado estas crónicas en inglés por ver si puede servir de fuente a toda la historiografía anglosajona actual, pero la verdad es que no he encontrado ninguna edición. Curioso, porque las de Bertot, que se publicaron en Francia en 1726 y que fueron prohibidas poco después por la Orden de Malta, por su falta de rigor, pues resulta que fueron traducidas al inglés en 1728, 2 años después. Y son las que han dado pie a todo este relato tergiversado en la historiografía anglosajona sobre que el sitio de Malta fue un sitio exclusivamente de caballeros, algo que ha llegado hasta nuestros días. Cuanto menos es curioso que las principales crónicas no se hayan traducido al inglés en 4 siglos y las negrolegendarias lo hayan hecho en apenas 2 años después de la publicación en francés. Hombre, yo pienso que eso, cuanto menos curioso, es. Bueno, la Valais decidió enviar de refuerzo a las mejores tropas que tenía, después de esta exposición de Juan de la Cerda y de lo desesperado que se veía San Telmo, y entonces va a mandar las mejores tropas que tenía, que es la Compañía Española, que fue de Andrés Miranda y que ahora era de Gonzalo de Medrano, al que, por cierto, Bertot convierte en su crónica en el caballero González de Medrán. Y si queréis podéis poner ahí la imagen que os he enviado a los comandantes.
porque en esa imagen que está sacada de la Wikipedia, del sitio y asedio de Malta, pues ahí podréis ver cómo aparece González de Medrán con una banderita de la Orden de Malta, es decir, ni rastro de que fuese español. Y eso es de hoy en día. Bueno, pues en carta enviada a don García de Toledo el 25 de mayo, el gran maestre le decía: hoy en aquella fortaleza, refiriéndose a San Telmo, 100 caballeros y 500 soldados viejos, lo dice el maestre, 100 caballeros y 500 soldados viejos, resueltos a todo trance y fortuna, entre ellos la compañía de Juan de la Cerda y la del alférez Medrano, de la cual y de su persona tengo tanta satisfacción que quedo obligado a vuestra excelencia como de la cosa mayor que me haya concedido en esta vida, porque le amo mucho por su valor y obediencia a mis órdenes. Es obvio que Lavalet estaba encantado con el capitán Medrano. Bueno, pues el miércoles 30 de mayo va a llegar al asedio Turgut Reis, o sea, va a llegar al asedio Dragut, que es uno de los grandes marinos otomanos de todos los tiempos, lugarteniente de Barbarroja, y que estuvo también luchando en Castelnuovo y en la batalla de Preveza, y que había saqueado Malta en 1551. El jueves 31 de mayo entra Dragut en consejo con los dos generales otomanos, con Mustafa y Piali, y cuando, claro, ya llega y ve que el asedio a San Telmo estaba puesto, pues él les va a expresar su gran pesar de que estuviesen batiendo el fuerte de San Telmo, porque, claro, él se cabrea bastante porque el sultán había dejado dicho que se le hiciese caso en todo a Dragut. O sea, que hasta que llegase Dragut no tomasen ninguna decisión de peso. Y además le hace ver que él estaba de acuerdo con el plan de Mustafa, que era aquel de conquistar toda la parte norte, que la armada otomana patrullase el estrecho con Sicilia, etcétera. Y bueno, pues Piali le dice que sí, pero que la armada él es responsable y que necesitan meterla dentro. Bueno, después de todo esto, Dragut les dice con desazón: antes de atacar ninguna de las plazas principales deberíais de haber sellado la isla por el norte. ¿Por qué no tomasteis Gozo en primer lugar y luego Medina? Ambas ciudadelas son viejas y están mal defendidas. Hubieran caído fácilmente. Una vez capturadas hubiera sido sencillo evitar que ninguna barca con mensajeros zarpara hacia Sicilia. La posesión de Gozo y el norte de Malta habría dificultado también el desembarco de refuerzos que viniesen en ayuda de los caballeros. San Telmo habría caído solo, podríais haberlo ignorado una vez que hubierais asegurado el resto de la isla. A merced podríais entonces haber dirigido el ataque contra el Burgo y San Miguel, a lo que añadió: es cosa de 1000 penas el haber comenzado el ataque sobre San Telmo, pero ahora que está en marcha sería vergonzoso abandonar la empresa. Con lo cual, pues va a ser lo más apropiado seguir adelante para que eso no suponga una merma en la moral. Así que, bueno, las operaciones van a seguir sobre San Telmo y el sábado día 2 de junio, que era precisamente la onomástica de San Telmo, pues va a caer el rebellín del fuerte. Y esto pues va a ser también un gran revés para los defensores. ¿Cómo lo hacen? Pues ya hemos dicho que el rebellín, por una parte, no estaba terminado de piedra y nadie sabe cómo fue, porque no hubo supervivientes que lo contasen, pero imaginan que habría esa noche ingenieros deambulando por el foso y que seguramente se acercaron demasiado al rebellín y no encontraron pues ni centinela, ni nadie que le hiciese el alto, ni nada, con lo cual fueron corriendo a avisar a los genízaros dan el asalto de repente, dentro de los que estaban agotados, estaban durmiendo, intentan defenderse, no es posible, y se ponen en fuga, y lo que hacen es huir al foso, y del foso intentan ir al puente levadizo que está entre el Caballero y la parte trasera del fuerte. Ahí había un retén de reserva apostado de 50 soldados que fueron vitales para que esa noche los genízaros no tomasen el fuerte. Estos genízaros van a cargar rápidamente contra esta avalancha de otomanos que están viniendo, y con refuerzos de Medrano y del segundo de la fortaleza, que era un caballero de la orden, pero era aragonés, que se llamaba Juan de Guaras, pues salen del fuerte y entre todos logran meter a los genízaros otra vez de vuelta al rebellín, aunque ya no es posible recuperar el rebellín y se tienen que retirar. Mientras, los gastadores otomanos comienzan a reforzar el rebellín rápidamente, una vez que ya lo tienen consolidado, y los derviches aprovechan para tratar de asaltar el espolón. El espolón es la punta de Estrella, justo esa punta entre el rebellín y el caballero era el puesto del coronel Mas. Y desde el foso al rebellín, y gritaban los derviches: leones del Islam,
que ahora la espada del Señor separe sus almas de sus cuerpos, sus troncos de sus cabezas, liberad espíritu de materia. Con este grito asaltaron con las escalas, intentaron ya una vez que tenían el rebellín, intentaron asaltar el puesto de más. Pero resulta que con las prisas las escalas se habían quedado cortas y se quedaron colgados literalmente del muro. Los cristianos les arrojaron piedras, fuego griego, descarga de arcabuz, bueno, todo a placer, y provocan una gran masacre en el foso. Yo creo que llegado este momento voy a explicar, porque va a aparecer durante todo el asedio, una cosa que es poco conocida y que era un arma muy habitual prácticamente en todos los teatros, pero especialmente en el Mediterráneo, que es el fuego griego, o lo que los españoles denominaban fuegos artificiales, que consistían en una masa pegajosa altamente inflamable, compuesta, bueno, la fórmula es secreta y variaba, pero generalmente estaba compuesta de salitre, azufre, brea o resina o cualquier producto pegajoso inflamable que pudiese utilizarse, sales de amoníaco sin refinar, aguarrás, y que era más o menos líquida según el tipo de artefacto que se hiciese. Había varias modalidades. Por un lado estaban las piñatas o alcancías, que eran prácticamente granadas de mano, eran unos tarros de barro que cabían en la palma de la mano, que estaban llenos de esta sustancia, tapados con un papel o con un lienzo y amarrados con una mecha. Se prendía la mecha y se arrojaba. Eso, cuando le caía a alguien y se rompía, la pez o esa sustancia inflamable pegajosa, pues se le quedaba adherida y esa persona ardía. Esas eran las piñatas o las alcancías. Luego estaba lo que se llamaban los sacchetti, que era un tipo de piñata o alcancía que utilizaban sobre todo los otomanos, porque iban en unos saquitos que se rompían fácilmente al chocar contra la armadura, porque recordemos que los soldados cristianos llevan sus petos y sus cascos. Entonces estaban diseñados para que una vez que pegaran contra el metal se rompiesen, se desparramasen, y eso, ardiendo, pues hacía que literalmente el soldado se cosiese dentro de su propia armadura. Normalmente lo que hacían los cristianos para evitar este peligro era que en los encajados o en las fortificaciones que tenían ellos solían tener a mano grandes barriles a la altura de la cintura llenos de agua, y lo que hacían era que se tiraban de cabeza para poder sofocar las llamas. Luego estaban también lo que se llamaban los sifones o trombas, que eran unos tubos huecos de madera o metal que se fijaban a lo alto de las picas y se llenaban de esa misma mezcla, solamente que era más líquida. Y entonces, en el momento de prenderla, pues lo que hacía era una combustión hacia afuera, como si fuera un lanzallamas. Y como las picas miden 5 metros, pues lo que hacían era con el lanzallamas dar a todos los que pudieran ir asomando por el borde del muro. Y luego había otra modalidad, que eran los aros de fuego, cuya invención se le atribuye al caballero aragonés Ramón Fortuny, y que estos estaban hechos con abrazaderas de barril, de metal. Lo que hacía era que esa abrazadera la forraba de estopa, esa estopa con esa abrazadera se sumergía en pez, se volvía a sacar, una vez que se secaba se le volvía a dar otra capa de estopa, se volvía a meter el pez, así hasta que alcanzaba pues la anchura más o menos de una pierna. Eso, en mitad del combate, se prendía, una especie de pinzas que tenían, las tiraban, y entonces, claro, eso iba como un hula hoop y caía en la masa atacante, y lo que hacía era, pues, a los hombres que cogía, pues los aprisionaba en fuego hasta que morían. Bueno, una vez aclarado el fuego griego, estábamos en el asalto al puesto del coronel Mas, pues los asaltantes se habían metido, ya hemos dicho, en una trampa mortal. En poco tiempo estuvo el foso lleno de cadáveres, con esos ropajes ardientes, porque los otomanos no llevaban tanto armadura de acero sino unas ropas muy anchas, aunque pudiesen llevar algún tipo de protección de cuero o de piel, pero generalmente lo que llevaban eran ropajes muy anchos que venían muy bien para el calor del verano, pero que obviamente venían fatal para este tipo de fuego griego. Y precisamente cuando están abajo en el foso, porque los han vuelto a echar del muro al foso, pues resulta que los defensores abajo van a excavar una especie de tronera, van ahora a dar unas troneras en la base de la muralla hasta que llegan al otro lado, van a sacar por ahí los arcabuces y los van a terminar de aniquilar en el foso. Esta escaramuza duró 5 horas. Murieron 500 soldados turcos y 80 cristianos, de los que 20 eran caballeros. La pérdida del rebellín causó gran consternación. No estaba acabado. El capitán de la Cerda ya había aconsejado que inacabado era insostenible. De hecho, en varios consejos, pues allí en el fuerte dijo que
el rebellín estaba perdido, que iba a caer tarde o temprano porque no había manera de defenderlo. Y entonces él sugiere, como militar experto, que la mejor forma de aprovechar ese activo es hacer una trampa a los turcos. ¿En qué consistía la trampa que él sugería? Pues consistía en minar el rebellín, dejar que los turcos lo conquistasen y una vez que estuviera el rebellín lleno de turcos, reventarla. Pero he aquí que la sugerencia pues también va a ser utilizada por Bertot para denigrar al español, porque dice en su crónica: el capitán de la Cerda propuso minarlo y volarlo por miedo, claro, por miedo, como dijo, a que los infieles no ocupasen aquel puesto avanzado. Pero los caballeros, rechazaron el consejo, que no redundaba mucho en su honor, ya que sospechaban que lo daba a un hombre que se mostraba intranquilo ante el peligro de la lucha, una manera bonita de decir que era un cobarde, y al que no le importaba lo que fuese del asedio siempre que pudiese verlo llegar a su fin e irse de allí rápidamente, creo que querría decir Bertot. Bueno, o sea, no era la opinión de un militar experto, sino de uno pues que el miedo le hacía decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa poco honrosa con tal de que se acabase el asedio. Bueno, pues nada más acabar el combate, las fragatillas cristianas van a salir del Burgo, lo que ya hemos dicho, van hacia San Telmo, a la gruta de Aliatá, que se llama, que era una hendidura en la roca, donde había un hueco que subía una rampa hacia la parte posterior del foso de San Telmo por la parte del mar, de la boca del gran puerto, y estas barcas hacían un trayecto de la distancia era aproximadamente de 1 kilómetro, y durante ese kilómetro que hacían de ida y vuelta estaban sometidas obviamente a todos los puestos de la parte de la península de Esteberras que iba dando al gran puerto. Los turcos rápidamente fortifican el rebellín, elevan la altura del muro posterior, o sea, el que da al foso, y lo que pretenden es igualarlo con la altura de la muralla del Coronel Mas, y para ello lo que van a utilizar es unos recipientes hechos de cuero de cabra que los llenan de tierra y los van apilando uno encima de otro como si fueran sillares, muy parecidos, si alguien conoce hoy en día, a los bastiones GESCO que utilizan las fuerzas internacionales en sus misiones en el exterior. Los defensores van a tratar de entorpecer esto porque, claro, es esa muralla en el rebellín justo enfrente de eso es peligrosísimo. Y van a intentar hacer salida al foso, van a intentar rajar esos cueros de cabra para que caiga a la tierra, pero con poco éxito. La verdad es que no lo logran y el fortín, pues rápidamente, el rebellín es rápidamente reforzado. Esa misma noche del 2 de junio llegan a Malta, procedentes de Sicilia, el caballero Salvago, que era un correo entre la Valette y el virrey Don García, y el capitán Andrés Miranda, que por fin viene, y pues entran por la boca del puerto de noche en una barca muy pequeñita, al grito de Salvago, Salvago, para que no le tirasen, y entonces pues salen de San Telmo, los recogen, los suben a San Telmo, les da tiempo a ver un poco de lo que pasa allí en el interior, aunque es de noche y hay muy poca oscuridad. A continuación vuelven a bajar, vuelven a coger una barca y se dirigen al Burgo porque Salvago tenía que informar al gran maestre. El capitán Andrés de Miranda, que era, como hemos dicho, del Tercio de Sicilia, porque era el capitán de la compañía que luego la Valette le da a su alférez, a Gonzalo Medrano, pues resulta que también es convertido en caballero de la Orden de Malta en la crónica de Bertot, o sea que no era un capitán de infantería del Tercio Viejo, ni mucho menos. Así que, dice el ínclito, envió con Salvago a otro caballero llamado Miranda, a otro caballero, uno de los más distinguidos y más celosos de toda la Orden de Malta, de la Orden. Así ya no había problema en cantar pues, su heroica actuación, porque de hecho va a tener un papel muy, muy destacado. Y entonces sigue Bertot diciendo: Miranda era un viejo caballero que se había distinguido en varias ocasiones y era muy admirado por su piedad y coraje. Los caballeros del fuerte lo invistieron por unanimidad con el cargo de alcaide. Su experiencia, su presencia en todos los lugares donde era necesario y sobre todo su ejemplo incrementó el coraje de los soldados, les enseñó cómo ponerse a salvo cuando el cañón enemigo disparaba sobre ellos y a responder con las armas del puesto sin exponerse al fuego enemigo. Era una especie de padre de los soldados y, en una palabra, nada escapaba a su atención salvo el cuidado y la preservación de su propia persona. Es decir, como era tan bueno y tan ejemplar, pues obviamente tenía que ser un caballero de la orden. El 4 de junio, el gran maestre envía al capitán Miranda a San Telmo a que ya con la luz del día lo revise, lo inspeccione mejor y entonces vuelve y le da la opinión a la Valette de lo que allí había visto.
y esto lo recoge Balbi, que es un soldado español que está en el bastión de San Miguel, en el otro lado de Céberras, enfrente de Céberras, que escribió unas crónicas maravillosas sobre el sitio, y dice Balbi sobre lo que el capitán Miranda informa a la Valette, le dice que ha visto en San Telmo. Le dice: las fatigas insoportables de los cuerpos y miembros de hombres hechos pedazos y destrozados por el fuego de cañón, de los defensores siempre en sus puestos, durmiendo, comiendo y haciendo allí las demás necesidades humanas, siempre alerta y preparados para el combate, soportando durante el día el sol abrasador y por la noche el frío, expuestos a privaciones de todas clases, explosiones de pólvora, humo, polvo, fuego griego, piedras, descarga de mosquetería, explosiones de artillería, habían quedado tan desfigurados que apenas podían ya reconocerse. Así que bueno, además el capitán Miranda vuelve a insistirle a la Valette que aquello es difícil de defender porque los muros no tienen traveses y que además no había una segunda línea de defensa, es decir, una vez que conquistasen el muro ya no habría lugar donde retirarse, con lo cual eso era también un inconveniente bastante grande. La Valette va a querer devolverle la compañía a Miranda, pero claro, este le dice: hombre, ahora que se la has dado a Medrano y en mitad de lo que están pasando, es mejor no quitársela, mejor que el capitán Medrano siga con su compañía. Y entonces la Valette le ofrece la comandancia del fuerte, que tampoco acepta, tampoco por no interferir en la cadena de mando, que era el italiano Broglia, que estaba ya muy mayor y que va a ser evacuado, y el español Juan de Guara. Pero sí quiere ir a meterse dentro del fuerte, y entonces el gran maestre, como capitán general de Malta, pues le va a dar la patente de maestre de campo. Además, va a enviar una orden también a Broglia y a Eguaras, diciéndole que le hiciesen caso en todo, aunque no llevara mando sobre la fortaleza. Y en una carta que le manda el gran maestre a don García, le decía: quedo tan satisfecho del capitán Miranda que, si bien tiene poca esperanza de aquella fortaleza, por lo menos estoy cierto de que se tendrá algunos días más por su valor y experiencia, y no podrá encarecer con el ánimo que ha querido meterse dentro. Así que bueno, una vez estuvo Miranda dentro, pues como narra su experiencia militar, pues hace algunas pruebas, por ejemplo, ordena dar la alarma para él observar cómo todo el mundo acude a su puesto por si hay algún tipo de mejora, y para elevar la moral de los soldados había convencido al gran maestre para llevar consigo dinero de pagas, unas mesas de juego y unas botas de vino, con lo cual pues a los defensores, el poco tiempo que tenían libre, pues la verdad es que les vino bastante bien. Entre tanto, los turcos habían elevado ya el Rebellín a la altura del puesto del coronel Mas, y lo que estaban haciendo era ahora subir 2 piezas de artillería para tirarle a bocajarro a los encajados del puesto del coronel Mas, y además pues había colocado a toda la altura del Rebellín a los arcabuceros de élite, que ya como estaban en altura, pues tenían enfilado prácticamente todo el muro de San Telmo, y allí ya no podía asomar la cabeza nadie. Si me ponéis los encajados, para que lo explique brevemente, porque todo el mundo cree que la defensa se hacía directamente desde el muro, pero no. En los muros estaban ya derruidos, en una pendiente, en una rampa, los escombros se habían venido al suelo, entonces la línea de defensa estaba más retrasada. Entonces estos encajados se tienen que poner en los distintos espolones. Como veis, son tablas que se sujetaban a tierra con cestones llenos de tierra, se sujetaban al suelo con cestones llenos de tierra para sostener que esas planchas de madera no se venciesen o no se cayesen, y con una especie de troneras para que pudiesen los soldados asomar los arcabuces, las picas, y en el caso de que hubiese cañón, pues un cañón. Ahí también, entre esos barriles, pues había barriles llenos de agua, para lo que hemos dicho antes, que es que en los asaltos, si alguno le impactaba un sachete en la armadura, pudiese sofocar ese fuego rápidamente en el agua. Bueno, como hemos dicho, las murallas derruidas ya hacían las veces de rampa. Los turcos no tenían más que subir hacia arriba para intentar llegar a lo alto del muro y salvar solo una pequeña altura, pero ya al final. Y claro, pues los defensores tenían que arrastrarse ya de un sitio para otro, porque no era posible de caminar de pie de forma segura, precisamente por el Rebellín, por toda la fortaleza, o sea, todo el elemento defensivo que habían montado los otomanos en el Rebellín. Así que con el amparo de este Rebellín, los gastadores turcos vuelven al foso, comienzan a hacer esta vez un puente con mástiles de las galeras sobre los escombros que ya habían caído al foso, justo en el puesto del coronel Mas, que va a ser el protagonista de todo el asedio.
los defensores oyen ruido de picos en el foso y entonces lo que hacen es que excavan una oquedad, esta vez no tronera, sino una oquedad en la base de la muralla y hacen una salida de noche en tromba y matan a todos los obreros, vuelven a meterse y vuelven a tapar la muralla. Pero bueno, no va a servir de nada porque rápidamente van a llegar otra vez y se van a poner de nuevo a la construcción del puente. En esta acción va a morir el sargento de la compañía de Medrano y va a resultar herido también Juan de Guara. Los gastadores, como hemos dicho, vuelven de inmediato, empiezan a construir de nuevo la rampa, pero esta vez con una base de escombros caídos, que sea más sólida y no haya manera de destruirla. Y esa noche también la Valette va a retirar a Luigi Broglia, el comandante de la fortaleza de San Telmo, porque era un hombre que estaba muy mayor, no estaba en absoluto encima de la dirección de la defensa. Y al no poder hacer nada allí, bueno, él accede y lo evacuan. Le dice también a Guaras que si quiere bajar al hospital, pero él dice que no se piensa mover de su puesto y que piensa seguir allí. El martes 5 de junio, el bombardeo del fuerte vuelve a ser generalizado por la artillería otomana y se teme ya la inminencia de un asalto general. Así que la Valette vuelve a enviar un refuerzo de 100 soldados a San Telmo. Las baterías continúan su proceso de demolición, ablandando los bastiones de San Telmo, las balas de cañón rebotan por los muros, caen al mar, escombros, en fin. Podéis imaginaros la cantidad, el infierno que podía ser aquello. Y los otomanos van a comenzar también otro puente en el espolón noroeste, es decir, si el demás está en la esquina junto en el Rellevellín, el siguiente que está por aquí, de los que pegan a este lado, que va a ser el puesto de Miranda, pues ahí también intentan hacer una pasarela para asaltar el fuerte también por ahí, que obviamente en una salida nocturna va a salir Miranda a intentar quemarlo y lo logra en parte, quizá quemó un par de vigas, pero nada más. Ya no había dónde refugiarse, Miranda va a hablar con Eguara para formar consejo y deciden enviar al Burgo, al capitán Medrano, a que le dijese al gran maestro que el fuerte ya se había vuelto indefendible, con las murallas derruidas y con 2 puentes de asalto que estaban ya a punto de llegar arriba, y que, bueno, que la situación es insostenible, que pues en la misma misión que el capitán de la Cerda. Medrano llega al Burgo, expone lo que pasa entre el Sacro Consiglio y el Gran Maestre, y la Valette, pues bueno, pues consciente de que lo que había en juego, pues le dice que sigan resistiendo y ya por fin desvela ese secreto que él tenía, que era que el socorro de Don García iba a venir en 15 días y que él reforzaría San Telmo todo lo necesario, pero que tenían que aguantar 15 días como fuera. Claro, estas noticias cuando Gonzalo Medrano llega al fuerte no van a sentar bien, pero no van a sentar bien en un grupo muy particular, que es el de los caballeros jóvenes. Claro, si se mira cualquier historia de Malta en la historiografía anglosajona, obviamente van a hablar de este conato de rebelión como que los caballeros de San Telmo pretenden rebelarse contra esta decisión del maestre, pero en realidad los que se rebelan son los caballeros, no los soldados viejos que había allí. Bueno, pues al día siguiente, el viernes 8 de junio, esta mayoría de caballeros, ninguno sin mando, o sea, ninguno con mando, ni Juan de Guara, ni el coronel Mas, ni ninguno de los caballeros de la orden que eran los jefes van a estar en esto, pero sí hay una mayoría de caballeros, en concreto 53, que van a escribir una misiva al gran maestre en la que los chantajean, entre comillas, con hacer una salida y morir todos si no eran evacuados. Obviamente era un chantaje en toda regla. La carta es muy larga, no la voy a leer entera, pero sí hay una parte en la que dice: le deseen estos caballeros al gran maestre, y porque ya no podemos llevar a cabo nuestro deber para con la orden de la manera que corresponde, hemos decidido, si su señoría no nos envía botes esta noche para la retirada, hacer una salida y morir como caballeros. No envíe más refuerzos, ya que solo serán hombres muertos. Esta es la más firme decisión de todos los abajo firmantes, que su ilustrísima Alteza puede leer a continuación. Y así, bueno, pues sigue con 53 firmas de caballeros. A la Valette le va a doler mucho esta carta porque era la flor y nata de sus caballeros, los más jóvenes, y les va a escribir de vuelta que aguanten, que mientras tanto va a enviar a 3 caballeros a evaluar la situación. Ese mismo 8 de junio los turcos vuelven al asalto y hacen un asalto nuevo. De hecho, relata Balbi, arremetieron por el puente los más bravos y muy galanes con un ánimo muy grande al principio, pues venían hartos de acción, que es cierta composición que tiene tanta fuerza que comido de ello poca cantidad quita los sentidos e induce a afrontar sin razón cualquier peligro por temerario que sea. El acción es el opio.
Este asalto va a durar 7 horas. Los turcos pierden otros 500 hombres y los defensores pues tuvieron 40 muertos, eso sí, y muchos heridos. De hecho, en este asalto va a resultar herido el capitán de la Cerda y va a ser evacuado al Burgos, al hospital, con el resto de heridos. Claro, gran ocasión para que el relato negro legendario vuelva a la carga, obviamente. Y esta vez lo vamos a tener de la mano de Ernest Bradford, que es quizá el que haya publicado una obra sobre el sitio de Malta, quizá el más exitoso de todos, que la escribió en 1961. Pues, The Great Siege es por antonomasia el libro sobre el sitio de Malta. Bueno, pues Bradford afirma en su libro que de la Cerda se autoinfligió las heridas para que lo evacuasen y que la Valette lo encarceló por ello. Dice así Bradford: de la Cerda, ese caballero al que el miedo hizo elocuente, se había leído a Bertot, obviamente, se hallaba ahora en las mazmorras de San Ángel. Tras su primera y desafortunada entrevista con la Valette y el consejo, había regresado a San Telmo y había sido herido, evacuado con otros heridos. Había sido examinado a la entrada del hospital y su herida había sido catalogada de solo un rasguño. La Valette ordenó que lo encerrasen de inmediato. Esto es lo que dice Bradford. Yo en las fuentes consultadas no he encontrado ni rastro de esto. Ni Salazar, ni Funes, ni Bosio, ni Herrera, ni Soviña. Ninguno cita nada de esto al respecto. Pero, sin embargo, Bosio sí dice en su crónica que ese mismo día fue evacuado el capitán de la Cerda y su alférez, al que efectivamente mandó encarcelar la Valette, que no encontró, pero no por nada, sino por no encontrar testimonios de testigos que lo hubiesen visto como lo herían. Concretamente dice Bosio: habiéndose presentado ante él con disgusto, el alférez del capitán Juan de la Cerda, que traía una herida leve, había venido también al Burgo a ser curado. Se llevó una gran reprimenda por haber abandonado su bandera por cosa tan leve y fue encarcelado. Los caballeros días más tarde van a mandar prueba de herida y el alférez va a ser liberado por la Valette y va a volver a San Telmo. La herida de la Cerda sí era más grave y de hecho queda ingresado. Para ver realmente cuál fue el desempeño del capitán de la Cerda durante ese asalto tenemos testigos presenciales, porque de hecho dice Balbi en su crónica: durante el asalto había resultado herido de un arcabuzazo el capitán Juan de la Cerda y retirados los turcos apenas estaba acabando de curarse la herida cuando volvieron a dar la alarma. De la Cerda se quitó los paños y fue a ponerse en su puesto como si no estuviera herido, con gran ánimo. Bueno, juzga vosotros mismos. Volviendo a lo que nos ocupaba, esa noche envió la Valette a San Telmo a estos 3 caballeros que había prometido, que eran Castriota, italiano, de la Roche, francés, y Ruiz de Medina, español, y bueno, pues van a inspeccionar el fuerte. De Medina y de la Roche opinan con buenas palabras que el fuerte todavía se puede mantener unos días, pero Castriota va a ser mucho más vehemente en su opinión y eso prácticamente casi que menospreció el trabajo que estaban haciendo allí los caballeros y eso, claro, los va a cabrear muchísimo y lo que van a hacer es que van a cerrar las puertas y les dicen: pues bueno, pues vosotros que sabéis cómo se hace, os vais a quedar aquí dentro y vais a luchar con nosotros. Claro, eso era desobedecer directamente la orden del gran maestre y Huaras lo que hace para desfacer este entuerto es que da la alarma, todo el mundo acude a su puesto y en ese ínterin abre las puertas de San Telmo por el lado del embarcadero y estos 3 caballeros se van para el Burgo a informar. De vuelta, Castriota se ofrece al gran maestre para, si aquellos caballeros deciden irse, ir a defender el fuerte con una fuerza equivalente a la de los firmantes, y la Valette, con su gran experiencia, va a preparar una puesta en escena que es genial. O sea, él acepta la oferta de Castriota, le dice que vaya a enarbolar bandera, que toque tambores y que atraiga a los voluntarios de entre la guarnición del Burgo y San Miguel para formar esa bandera, y lo hace a la vista de los sitiados de San Telmo, que están a 1000 metros y lo están viendo. Y entonces el gran maestre va a enviar a San Telmo al caballero valenciano Melchor de Montserrat con una carta de respuesta a los caballeros disidentes diciéndole: una fuerza de voluntarios ha sido reunida bajo el mando del caballero Castriota. Vuestra petición de abandonar San Telmo y dirigiros a la seguridad del Burgo está ahora garantizada. Esta tarde, tan pronto como la fuerza de socorro haya desembarcado, podéis tomar los botes de vuelta. Volved, mis hermanos, al convento del Burgo, donde estaréis más seguros. Por mi parte, me sentiré más confiado cuando sepa que el fuerte
sobre el que descansa en gran medida la seguridad de la isla, resiste con hombres en los que confío plenamente. Claro, ahí la Valette había tocado el resorte. Si se mantenían en sus treses, iban a deshonrar a sus lenguas, a sus naciones, a sus familias e incluso a sus propias personas durante el resto de sus vidas. Y eso en aquel tiempo era algo muy, muy serio, algo que no se podían permitir, con lo cual ahí hay un cambio de opinión súbito, los caballeros ven rápidamente lo que se les va a venir encima y entonces cambian de opinión y ante las deshonras, pues ellos dicen que prefieren morir en San Telmo y mandan de vuelta a Montserrat con el cargo de que no, que están dispuestos a pelear, con lo cual la Valette lo que hace es que va a acceder y va a mandar a Montserrat también, lo nombra comandante de la fortaleza porque de Guara recordemos que estaba herido, y les va a mandar además con Montserrat provisiones, munición y otro refuerzo de 100 hombres. La situación es límite, el 9 de junio los turcos llegan a matar a 21 centinelas dentro del fuerte, porque claro, es que los tenían enfilados, cualquiera que asomara la cabeza era hombre muerto. Los turcos seguían intentando rellenar el foso, echando fajina de cara al asalto que se avecinaba, ya encima de centenares de cadáveres turcos que habían caído en los asaltos anteriores y que estaban allí descomponiéndose al sol y al calor del verano. Y esa noche los defensores van a hacer una salida y vuelven a quemar otra vez la fajina. El domingo 10 de junio envía el gran maestre municiones a San Telmo con un cargamento de aros de fuego, de los que hemos dicho que había fabricado Ramón Fortuny. Y ese mismo domingo 10, por la noche, se va a producir un asalto nocturno. Los turcos van a efectuar un ataque de tanteo por la tarde en el puesto del coronel Mas y en el del maestre de Campos de Miranda, y luego se retiran con fuertes pérdidas, pero acto seguido comienzan a batir de nuevo los muros hasta que se hace de noche. Y ya en la oscuridad se reúnen detrás del Rebellín y por ahí arremeten de nuevo, rodeando el Rebellín, intentando subir el puente hasta el puesto del coronel Mas, pues lanzando cientos de artefactos incendiarios, esto ya no lo podemos imaginar, piedras, artefactos incendiarios, arcabuzazos, etcétera. Y los defensores cristianos, pues parapetados detrás de los encajonados, pues se defienden como pueden. Claro, al ser de noche, dice Balbi, que presenciaba el asalto, la oscuridad de la noche se volvió de súbito muy clara por la gran cantidad de fuegos artificiales que por ambas partes se arrojaban. El asalto este va a durar hasta el amanecer del 11 de junio. Mueren más de 1.000 turcos, buena parte de ellos a causa de las quemaduras, y las pérdidas cristianas van a ascender a 60 muertos y 200 heridos que van a evacuar a la capilla a la espera de llevarlo al Burgo. A estos heridos normalmente para aliviarles un poco lo que hacían era que les ponían un poco de pan mojado en vino entre los labios para que bueno, tuvieran un poco de alivio. En la mañana del 11 de junio ambos contendientes se lamen la herida, el foso hemos dicho que se descomponían al sol centenares de cadáveres y para el mediodía vuelven los turcos al asalto. Esta vez van a lograr subir por la rampa, van a llegar al puesto del coronel Mas y lo único que salva la situación apuradísima ya fue que logran encajar un cajón, o sea, un cañón en el encajonado, pegan un disparo a bocajarro contra la masa que viene y la vuelven a tirar de nuevo al foso caen muertos, vivos, heridos, todos mezclados y claro, obviamente seguido de una lluvia de fuego griego que cae en el foso, provocando realmente una masacre y allí pues murieron muchos en una terrorífica agonía, pero el ataque se suspendió. Esa misma noche los cristianos van a evacuar a los heridos de San Telmo y van a recibir otro refuerzo de 150 hombres. Cualquiera diría que esto era una mera transfusión de sangre diaria todos los días al fuerte para que pudiera seguir resistiendo. El martes 12 de junio baten las baterías del Monte Severra todo el fuerte de San Telmo, los defensores se cobijan como pueden, pero ya empieza a haber indicios de que las cosas no van muy bien en el campo otomano, porque la Valette recibe información de unos renegados que habían desertado, que en el campamento turco de la Marsa empieza a haber ya necesidad y que las raciones de comida van ya por 285 gramos de bizcocho por cabeza y que con las condiciones que hay y con el calor del verano se les están muriendo los heridos y no son capaces de frenarlo. El 14 de julio las plataformas artilleras continúan batiendo el fuerte y en un receso el Agá de los genízaros, que es el jefe,
ve un momento, no ve a nadie en la muralla, no ve nada y dice, esta es la mía, voy a pegar un golpe de mano. Seguramente estén reunidos en la plaza de armas, aprovisionándose de pólvora, estén comiendo o lo que sea, y este es el momento de dar un golpe de mano. Se lanza al ataque con los genízaros que tenía allí en las trincheras, con la mala suerte de que un cañonazo que disparan desde San Ángel, es decir, desde el otro lado del Gran Puerto, desde el castillo que está en el otro lado del Gran Puerto, le da de lleno y lo hace pedazos, con lo cual se para ahí el ataque, pero ya es casualidad. Al caer la noche, los turcos siguen arrojando fajinas y los cristianos siguen intentando quemársela. El viernes 15 de junio se produce un ataque de tanteo también que va a durar 4 horas y por la tarde vuelven a la carga en un nuevo asalto que dura hasta el anochecer. Y esta vez la táctica fue distinta. Lo hicieron cargar a los chacales a latigazos, porque la misión esta vez de los chacales eran arrojar piedra y sacheti a los defensores para que estos se asomasen a tirar y al asomarse los arcabuceros que estaban de élite, que estaban puestos en el rebellín enfrente, los fuesen abatiendo. Esa noche los turcos pierden 400 hombres y los cristianos 60, otra vez 60 muertos. Esa noche vuelve a ser reforzado San Telmo y los turcos continúan batiendo la muralla sin solución de continuidad. Entonces se va a producir el primer asalto general, que es el sábado día 16 de junio y es al que precisamente corresponde la imagen que se está viendo. Dice Balbi que con tanto estruendo fueron los turcos al ataque, de vocerío y ruido de atabales, chirimías, clarines y otros instrumentos militares a su uso, que parecía que se iba a acabar el mundo. Ya con luz del día descubrieron también, ya había amanecido, pero las primeras luces van a descubrir que toda la armada otomana se había puesto en la punta y que empezaban a bombardear también desde el mar el fuerte, con lo cual estaban bombardeados desde el mar, desde dentro y con un ataque en el lateral del rebellín. Por la parte de tierra, Mustafa había reforzado las trincheras con hasta 4.000 arcabuceros para que el que asomase la cabeza pues no lo contase. Y además había concentrado en el rebellín una fuerza de 8.000 soldados que va a mandar inmediatamente al ataque. Los muros estaban todos en sus puestos, los soldados cristianos que estaban más débiles van a quedar encargados de ir por los puestos repartiendo agua, comida, munición y de retirar a los heridos y los muertos. Y cuando llegó la gran avalancha, los defensores pues recibieron a los atacantes pues con la ferocidad, pero de los desesperados. Mustafa va a enviar por delante a los Yalas, que son los mata-7. Luego, en otra oleada, va a mandar a los derviches, los dos son repelidos y va a dejar en reserva a los genízaros. Los aros de fuego de Fortuna hicieron estragos también en esta masa atacante y los Ayalá y los derviches van a acabar en el foso. En ese momento el viento rola de poniente, o sea, empieza a soplar de poniente y eso trae todo el humo hacia la posesión cristiana del coronel Mas. Y con esa confusión alguien prendió un artefacto de fuego griego y toda la reserva que había en el puesto del coronel ardió con algunos de sus defensores también incluidos. Así que Mustafa pues, estimó que será justo el momento de lanzar al asalto a su reserva de élite, que eran los genízaros. También se producen asaltos por el puente del puesto del maestre de campo Miranda y en ese momento los cristianos van a lograr acercar un cañón a la muralla, justo en el sitio donde el fuerte hace el ángulo, de manera que en oblicuo va a disparar a los que estaban asaltando y les va a hacer gran daño y los va a obligar a retirarse. Los defensores de San Telmo seguían conservando sus puestos después de realizar un esfuerzo ya sobrehumano, embutido en el interior de armaduras, sedientos, a temperatura de 30 grados. Y una vez que acaba este primer asalto general, los turcos habían perdido otros 1.000 hombres durante la jornada. Acabado el combate, lo van a celebrar mucho los defensores, los cristianos van a tocar cajas, trompetas, todo lo que tenía. Y dice Balbi que los turcos desde las trincheras le gritaban en español: callad, callad, que si no ha sido hoy, mañana será vuestro último día. Durante este asalto van a morir 150 defensores, entre ellos estaba el capitán Gonzalo Medrano, que cayó mortalmente herido después de abatir un turco que había plantado una bandera en el sextón del encajado. El alférez suyo va a defender el cuerpo con uñas y dientes porque un grupo de soldados otomanos pretendían llevárselo y logra retirarlo y llevarlo a la plaza de armas. El maestre de campo Miranda también va a resultar herido, tratan de llevarlo a la capilla, pero él se niega a ser evacuado y lo que ordena es que lo sienten en una silla en su puesto porque él quiere seguir dando órdenes a su hombre hasta el final.
Esa misma noche envía el gran maestro de refuerzo a 30 caballeros voluntarios, en su mayoría napolitanos, y a otros 150 soldados. Y además en estas barcas va a enviar también 200 colchones, velas y maromas deshilachadas que debían usarla en la fortificación de los encajados, porque ya se habían quedado sin tierra de tan castigados que estaban, y entonces con colchones, con velas, con maromas, intentan sostener las planchas de madera para los siguientes ataques. El domingo 17 van a estar los otomanos batiendo el fuerte durante todo el día. El calor era abrasador y, claro, pues pensemos, hay ya miles de cadáveres descomponiéndose en los fosos. El aire era absolutamente irrespirable. El lunes 18 de junio se va a producir un hecho también trascendente, y es que muere Dragut. Dragut estaba en una trinchera, dice Balbi, en una trinchera doble, que dice que la hacían así los otomanos por temor a las encamisadas. Pues estaba desde allí corrigiendo el tiro de una batería que tenía detrás, que estaba tirando el fuerte, y entonces dice que su orden fue de bajar el tiro tanto que ya una de las andanadas dio justo detrás de la trinchera, y la bala hizo saltar una piedra que le dio en la cabeza, le provocó una herida fatal. La noticia va a llegar al gran maestre por un renegado también que huye al Burgo. Esto de los renegados va a ser constante también durante todo el asedio, que le confiesa que lo había visto a Dragut herido y que estaba echando, según dice Balbi, que estaba echando los sesos por boca, nariz y oídos, de tal manera que su vida no tenía remedio. El martes 19 de junio, de madrugada, comienzan a batir los turcos el puesto de Miranda, y los muros están ya tan derruidos, están ya casi llanos, que las escalas que se necesitan son mínimas, puesto que se podía subir por la rampa directamente. Este día también pasa una cosa curiosa, que es que don García de Toledo, como no había podido reunir los 1000 hombres que le había prometido a la Valette, va a intentar mandar un pequeño socorro que se llamaría el Piccolo Soccorso, que va a andar 10 días intentando ir a Malta y volver, porque no encuentran el modo de desembarcar. Bueno, pues este día 19 estuvo ya con 2 galeras que lleva don Juan de Cardona, estuvo ya en la playa de Engar. De hecho, bajan 2 personas que se dirigen a Medina a ver dónde estaban los otomanos, por si las moscas, pero estos 2 hombres no vuelven, y ante el peligro de que las galeras otomanas que patrullaban la isla los pudiese sorprender al amanecer, pues se van. Dentro de esas galeras iban algunos voluntarios, soldados de la orden también, y la compañía del maestre de campo del Tercio Viejo de Sicilia, que era de Melchor de Robles. Bueno, resulta que este suceso, es decir, Melchor de Robles juga de que si no han llegado estos 2 hombres de Medina, él no puede desembarcar porque no sabe lo que se va a encontrar, pero pues este suceso aprovechado como no por Bertot, porque como no podía ser de otra manera, pues también Melchor de Robles es tildado de cobarde en su crónica. La afiliación que le da es la de coronel de la Brigada de Sicilia, y enfrentado a la decisión de desembarcar o no a sus tropas, dice Bertot: había intentado varias veces desembarcar a su hombre, pero el mal tiempo, o quizás el miedo que de él se apoderaba, lo había imposibilitado. Bradford también, por su parte, lo que hace es que lo arma caballero directamente, borrando cualquier vestigio de su condición de maestre de campo del Tercio Viejo de Sicilia, y habla de él como del caballero Robles, un distinguido miembro de la orden y célebre soldado. Bueno, esto es una anécdota que pasa justo el día 19, pero ya para el miércoles 20 nos estamos preparando para el fin. Los turcos impiden ya que ya pueda haber un trasiego de barcas, porque van a poner una trinchera que tiene enfilado toda la rampa del embarcadero. Se han acabado las barcas, se han acabado los refuerzos, se han acabado las provisiones, se han acabado las municiones, y por supuesto se han acabado también las posibilidades de evacuar a los heridos. Así que bueno, las baterías van a seguir batiendo el fuerte, y por la noche los gastadores otomanos vuelven a intentar secar los trozos de fosos que no están secados con cadáveres, con fajina, de cara a los asaltos que vuelven. El 21 de junio, que es el día del Corpus Christi, continúan batiendo la muralla, y ante la inminencia de un nuevo asalto general, los defensores tratan de quemar el puente del Rebellín. Un soldado italiano llamado Pedro de Forlì, ya de pura desesperación, se presenta voluntario para que lo bajen con una cuerda, lo bajen por el muro atado a una cuerda, para que llegue al puente y a ver si le puede meter fuego para evitar el asalto. Pero claro, una vez que llega abajo, descubre que los turcos habían cubierto el puente de tierra mojada, y no le pudo pegar fuego.
Los turcos, por su parte, habían logrado tomar el Caballero, que es la parte que da al mar, donde se ve el cañoncito, toda la parte, ahí, esa parte. Bueno, pues esa parte que ya la artillería la había mermado mucho, porque además tenía una bóveda que no era ligera, todas las prisas de construcción que habían tenido. Bueno, pues van a tomar el Caballero y desde ahí van a montar un parapeto donde vuelven a poner a los arcabuceros de élite. Claro, si podéis ver que desde ahí prácticamente el fuerte está absolutamente vendido, con lo cual si es desde ahí y desde el Rebellín, que lo han puesto a la altura de la muralla, pues entre los dos sitios ya hacen un fuego cruzado sobre el interior del fuerte que ya prácticamente es que no te puedes no solo asomar, es que yo no sé cómo lo harían para poder seguir esos días resistiendo. Así que llegado este momento llega el asalto general del día 22 de junio. Lo que hacen durante esa madrugada es que van a batir los muros sin parar, además van a provocar alarmas por la noche, amagos de ataque con la intención de que los defensores no descansen. Y al despuntar el sol, ya con los primeros rayos, se lanzan los turcos al ataque. Los bajá habían puesto ya toda la carne en el asador, atacaron el fuerte por todas partes, el combate fue encarnizado y el esfuerzo principal, como siempre, se va a llevar en el puesto del coronel Mas, donde los soldados turcos tratan de arrollar el encajado e incluso de derribarlo. O sea, intentaban amarrar los cestones de tierra que sujetaban las planchas, intentaban cogerlos con cuerdas y tirar de ellos para echarlos al foso y dejar a los defensores sin defensa. Los arcabuceros turcos apostados en el Caballero, pues claro, estaban haciendo un gran daño porque los asaltantes ante el ataque se tenían que defender y al defenderse pues se descubrían y cuando se descubrían allí estaban los otros esperando para dar el tiro de gracia. Así que los defensores, imposibilitados ya de bajar a la plaza de armas por pólvora o por otras cosas, pues tenían que quitárselo a los muertos para poder seguir peleando. Y con una partida de reserva, el coronel Mas va a lograr realizar un contraataque contra ese ataque que se le viene encima y con mucho trabajo van a lograr expulsar a los turcos de nuevo al foso y Mustafa y Piali, pues ya desconcertados, cancelan el ataque, pero yo creo que deberían pensar, bueno, ¿aquí qué hace falta hacer para poder tomar esto? Esa mañana del 22 van a morir 2.000 soldados turcos y entre los cristianos hubo 500 muertos, entre ellos muere Montserrat y la mayoría de los oficiales. Para entonces quedaban en pie en San Telmo unos 100 hombres, la mayoría heridos, bajo un solo abrasador, sin municiones, sin esperanza de recibir refuerzos, sin tener siquiera donde cobijarse. Y el maestre de campo Miranda y los caballeros Mas y Juan de Guaras también estaban mal heridos. Miranda de un tajo de espada, coronel Mas estaba herido con graves quemaduras y Juan de Guaras tenía un disparo de arcabuz. Pero aún así ellos permanecieron en sus puestos. Esa noche intentó enviar refuerzos el gran maestre, pero con la trinchera que habían colocado los otomanos ya no fue posible. Además había galeras también puestas en la boca del gran puerto y ya se tuvieron que dar la vuelta. No fue posible socorrer el fuerte. Así que la suerte estaba echada. Ya sabían, esa noche del 22, ya sabían los dos capellanes ya sabían todos que ese iba a ser el final y los dos capellanes que quedaban en el fuerte, que eran el francés Pierre Vigneron y el español Alonso de Zambrana, van a confesar a los defensores que quedaban que se abrazaron uno a otro, se dieron los últimos ánimos y comenzaron a reparar los parapetos para el día siguiente. Además, también escondieron los objetos sagrados de la capilla debajo del suelo de piedra y sacaron el resto de ornamentos, tapices, cuadros y otros mobiliarios y le prenden fuego en el patio de la fortaleza para evitar que caiga en manos otomanas. Y así de esta manera llegamos al 23 de junio, sábado, que es cuando se produce el último asalto, que es además en vísperas de San Juan Bautista, cuando oleadas de soldados turcos van a arremeter de nuevo contra los muros ya por todas partes, suben por los puentes, por las rampas, por todos lados. Y en la primera arremetida consumieron ya los defensores todos los aros de fuego y los demás artefactos de fuego griego que les quedaban y se llega a la lucha cuerpo a cuerpo con espada y daga. Los arcabuceros turcos siguen haciendo estragos desde lo alto del Caballero a todos los que, claro, se tenían que descubrir para pelear. Y entonces cuando cae muerto de un arcabuceso el maestre de campo Andrés Miranda, que pese a estar mal herido, pues seguía allí en la brecha, sentado en su silla, peleando con una pica en la mano. Para entonces quedaban 60 defensores, en su mayoría heridos,
sin munición, que aguantaron peleando durante 4 horas bajo un sol abrasador y que consiguen una vez más, aunque parezca increíble, que las tropas otomanas se retiren. Así que estas se retiran, vuelven a reorganizarse y los turcos van a volver al ataque por la tarde, pero ya, claro, ya era imposible. Esta vez apenas encontraron resistencia. El caballero italiano Fray Francesco Lanfreducci, que estaba mal herido, hizo una última señal de humo desde su puesto, tañó la campana de la capilla, que era la señal convenida, comunicando al resto de sitiados, a los del Burgo y San Miguel, que era el final, que San Telmo había caído. Los genízaros entran por las ruinas del Caballero, por el puente levadizo y por el puente del Coronel Mas, por el puesto del Coronel Mas, y los pocos defensores, casi todos malheridos y atacados por todas partes, lo que hacen es ceder puestos, se retiran hacia la plaza de armas y allí tratan de refugiarse en la capilla del fuerte. El caballero aragonés Juan Huaras, que es el bailío de Negroponte, va a morir allí cargando malherido con su alabarda contra los genízaros, es decapitado de un tajo de cimitarra, y el coronel Mast, con quemaduras, como hemos dicho, y una herida grave ya en la pierna, va a ordenar que lo lleven abajo en su silla y va a seguir defendiendo la plaza de armas con un mandoble en la mano hasta que cae muerto. Se salvan 5 malteses, que son buenos nadadores. También sobreviven 8 caballeros, españoles, italianos y franceses, que estaban en el foso por la parte de atrás que da al mar, entre el Caballero y el fuerte. Como estaban heridos, los habían dejado ahí de guardia por si había por ahí alguna incursión. Y claro, como no están en el combate, pues no les pasa nada. La suerte que tienen, y por eso sobreviven, porque Mustafa había orden de que no hubiera cuartel, es que son descubiertos por los corsarios de Dragut. Y claro, los corsarios de Dragut son profesionales. Entonces, cuando ven a 8 caballeros nobles, pues ellos en qué pensaron directamente, en el rescate, con lo cual no le van a decir nada a Mustafa, se van a quedar con esos caballeros y van a pedir posteriormente un rescate. Y ya con esto pues llega la némesis. Mustafa ordena que los heridos que se hallan en la capilla fuesen ejecutados a flechazos, colgados de los pies y desollados vivos, o abiertos en canal para extraerle el corazón y marcándole una cruz en el pecho a tajo de espada a la vista de todos, a la vista de San Ángel, del Burgo y de San Miguel. Y así, después de 30 días, es como cae el fuerte de San Telmo, ese que iba a durar apenas unos días. Los otomanos habían consumido en San Telmo 18.000 disparos de cañón y habían perdido a 6.000 de sus mejores hombres. Cuando Mustafa llegó a lo más alto de San Telmo y vio al otro lado del canal la mole del castillo de San Ángel, dicen que musitó: "Oh Alá, si el hijo pequeño nos ha costado tanto, ¿qué precio tendremos que pagar por semejante padre?". Según Balbi, murieron en el asedio de San Telmo 1.500 hombres de todas las naciones, de los que 89 eran caballeros. Es decir, este sitio que se supone que es de caballeros, pues resulta que son los que mueren 1.500 soldados de todas las naciones y 89 caballeros de la orden. Las compañías de Sicilia van a ser completamente aniquiladas en San Telmo, solo sobreviven aquellos heridos que habían sido progresivamente evacuados al Burgo los días anteriores. De esos heridos se van a recuperar 40 soldados viejos de ambas compañías, que van a ser puestos a las órdenes del capitán Juan de la Cerda, que también había sido evacuado, y van a ser enviados al puesto de San Miguel en la península de Senglé, y allí es donde va a morir Juan de la Cerda en otro asalto otomano el día 21 de agosto. Mustafa va a mandar también buscar los cuerpos de Mas, de Miranda y de Huaras, y va a ordenar que los decapiten y que claven las cabezas en estacas en lo más alto de San Telmo, a la vista de la fortaleza de San Ángel, y los cadáveres de varios caballeros decapitados van a ser también crucificados y lanzados al mar, de modo que al día siguiente la marea los llevó al Burgo, donde los descubrieron los cristianos espantados. Y entonces la respuesta del gran maestre fue ordenar a todos los prisioneros otomanos que hubiera, y que hubiera luego a futuro, o sea, ya no hubo cuartel. Y de hecho, fruto de ello, ha pervivido todavía hasta nuestros días una frase en maltés que se dice todavía para denotar la falta de piedad, que es el pago por San Telmo. El sitio va a continuar, todavía hay que tomar el Burgo y San Miguel, y se va a alargar durante 2 meses y medio, que van a defender los que quedaban a uñas. Es un asalto alucinante. Para mí es el asalto de la historia de la humanidad. Es increíble que este asalto no tenga una película, hasta que llega el Gran Socorro en septiembre, ya con los tercios de Nápoles, de Sicilia y todo el mundo.
que desembarca en el norte de la isla y que por fin liberan a los caballeros de Malta. Y con esto pues hemos acabado el sitio de San Telmo de 1565. Muchísimas gracias, Hugo. Ha sido maravilloso. Ha sido como estar luchando con esos valientes que estuvieron defendiendo y sobre todo consiguieron algo importante, que es socavar en parte a esa fuerza invasora para no tomar toda la isla. Y eso fue muy importante en los recursos que drenaron precisamente a esa fuerza otomana invasora.